Cordial saludo, mi nombre es Sandra Taborda. En esta ocasión voy a hablar un poco con respecto al artículo seleccionado para el reto de la semana, que es de la prospección del riesgo operativo de las pymes en Colombia. En este artículo vamos a hablar un poco sobre introducción, metodología, resultados y conclusiones del estudio realizado. Entonces, para la parte introductoria, inicialmente pues tenemos o identificamos como tres factores clave. El primero son esos posibles escenarios futuros de quiebra. Digamos que el artículo abarca bastante con respecto a este tema, realiza un estudio y nos muestra unos posibles escenarios en los cuales esas pymes pueden llegar a quedar en quiebra. Lo segundo es la importancia de la gestión y la planificación estratégica, dado que si esta no se efectúa de manera adecuada, entonces vamos a tener mayor nivel de prospección para llegar a este estado. Y por último, a nivel de la introducción nos encontramos con los contextos financieros. No es lo mismo tener una pyme un poco más estable a nivel financiera que una pyme con mayor riesgo y cómo todo esto puede variar y puede afectar grandemente este estado. Dentro de la metodología, el autor nos muestra cuatro principales rubros sobre cuáles abarca el estudio. El primero es sobre el origen de la inteligencia artificial. Estamos en pleno siglo XXI, la inteligencia artificial cada vez aumenta más y nos inicia con una breve introducción de cuándo se inició este término. Entonces, según esto, inició en 1950 con Alan Turing. En este caso, Alan escribe un artículo llamado Maquinaria Computacional e Inteligencia y nos hace la pregunta sobre si las máquinas pueden pensar. Y a partir de ahí se inicia como toda la parte de estudios con respecto a la inteligencia artificial, que se continúa con von Neumann. John von Neumann en este caso toma esa referencia inicial que había generado Alan Turing y complementa el estudio, de manera que a nivel posterior pues ya genera como las bases sólidas para la descripción de este término y nos presentan unas bases para técnicas modernas, que es lo que hoy en día nosotros utilizamos, y todo ese complemento de estos dos autores para lo que hoy en día conocemos. También nos presentan unas técnicas puntualmente en esa inteligencia artificial. Nos mencionan básicamente tres. El primero es un sistema borrosos y teoría de conjuntos aproximados. Este lo que hace referencia es a que no hay una exactitud puntual con respecto a la información que se brinda, sino que siempre hay un nivel de riesgo, un nivel de poco claridad, de incertidumbre con respecto a los resultados. Esto se debe a todo el manejo de información imprecisa, no es información exacta, simplemente es información que se presenta en los diferentes medios, los cuales pueden ser utilizados para el estudio puntual que se necesita y para la interpretación que se requiera. Y por último, encontramos el descubrimiento de esas tendencias, de cómo aplican o de cómo son utilizadas hoy en día, de cómo hay una variabilidad dependiendo de lo que se necesite y de cómo finalmente pues, son aplicadas. Entonces, con esto nos encontramos una aplicación de la teoría de Robust-Set. En esta aplicación puntualmente nos presentan un sistema de ecuaciones presentadas, una clasificación de unos créditos y un manejo de la incertidumbre. Para el tema puntual sobre el cual se está abordando, el autor lo que hace es explicar cómo esas pymes tienen gran impacto en todo lo que tiene que ver con créditos, con apalancamiento, con deudas, con el costo del patrimonio, con su manejo de activos y cómo finalmente esto puede ser un indicador sólido para la aplicación o para la deserción del estudio. En este nos habla puntualmente ya de la proyección de los estados financieros. En esa proyección de los estados financieros, los autores lo que hacen es que cogen inicialmente 50 empresas, les realizan un estudio inicial, miran cómo están sus tendencias, todas son pymes o se logra que en su mayoría sean pymes, y sobre este estudio de 50 personas se sacan unos indicadores puntualmente que pueden ser utilizados a nivel macro. Pero para confirmar su teoría, nuevamente toma una muestra de 100 empresas colombianas, que es con respecto a la que yo les voy a hablar, y sobre la cual se realiza el estudio. Entonces se identifica que esas pequeñas empresas o micro son el 50% o representan el 50% de esas 100 empresas, pequeñas aproximadamente el 30% y medianas un 20%. Entonces aquí identificamos que más del, pues aproximadamente un 80% están entre micro y pequeñas empresas, lo que significa que el volumen es demasiado alto para la capacidad puntual con la que ellos cuentan, mientras que las empresas medianas pues solamente corresponde a un 20% que se podría decir en términos generales que son empresas que pueden ser con tendencias un poco más sólidas.
Entonces, dentro de estas 100 empresas que se estudia, se encuentran puntualmente unos resultados. El primero es que se identifican principalmente unas variables clave, variables claves como cuáles, como el nivel de endeudamiento, el nivel de liquidez, la capacidad de trabajar sus activos, el costo del patrimonio y el costo de deuda. Entonces, básicamente con estos indicadores se identifica cuáles son las empresas un poco más vulnerables y la metodología que se debe utilizar para que esas empresas realmente se desempeñen en el mercado de la manera más adecuada. Segundo, nos presentan ya a nivel de resultados del estudio unas reglas de decisión generadas. Dentro de esas reglas de decisión se encuentran unas de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, presentando determinadas acciones de acuerdo a los resultados anteriores que hace parte pues, de las variables clave. Ya como resultado de ese estudio finalmente ejecutado, se encuentra que eh, empresas sanas, digamos, empresas que pueden ser un poco más estables, que pueden conservarse en el mercado de manera correcta, se identifica solamente un 33%, lo cual significa que hay una gran parte de la población que de pronto puede contener riesgos de quiebra o riesgos de desaparecer. Dentro de estas, las propensas a quebrar, según el estudio realizado, corresponde a un 29%. Solamente varían 4 puntos porcentuales con respecto a las empresas sanas. Aún así, estas no tienen en cuenta las otras variables, como pueden ser las que pueden quebrar o permanecer sanas, las cuales representan un 20%. ¿Qué significa hasta este punto? Que hay un gran nivel de variación entre las empresas que pueden tender a quebrar y las que pueden ser directamente y permanecer en el mercado como empresas sanas. ¿A qué se debe esto? A lo que mencionaba hace un momento. Todo depende de cómo la empresa se desempeña en el mercado y finalmente las políticas económicas que se presenten en el gobierno. También se identifica que hay un 18% dentro del estudio realizado de empresas que no cumplen. Aquí hace referencia a que no cumplen, que sus tendencias no nos determinan un resultado puntual con respecto a qué se puede esperar de ellas, sino que no, al no cumplir con las condiciones básicas, no podemos incluirla en ninguno de los grupos. Esto se concluye a nivel general como una alarmante cifra de un 67% aproximadamente de empresas que cuentan con riesgos significativos de quiebra. No necesariamente o no se está destacando que finalmente quiebren, sino que son demasiado las empresas que están propensas a llevar a este nivel. Según esto y según lo que les mencionaba hace un momento, identificamos que aproximadamente una tercera parte de las pymes tienen tendencias a que se conserven en el mercado. Entonces, eso nos lleva a inquietarnos a nivel Colombia, finalmente, qué está sucediendo, porque esta tasa está tan alta, las de tendencia a quebrar, y porque finalmente, si son pymes, si son empresas que son un poco menos complejas, porque apenas en el mercado conservamos un 33%. Entonces, como a nivel de conclusiones, los autores lo que nos muestran es finalmente la evaluación de ese riesgo operativo de las pymes, que se encuentran riesgos altos, riesgos medianos y riesgos bajos. Según esto, según el estudio realizado, el riesgo alto es el que más está predominando. Hay empresas con alto riesgo de quiebra. Y si finalmente a nivel Colombia no se toman decisiones, vamos a encontrar un resultado que según las tendencias ya podemos definir cuál es. También se debe tener presente una anticipación de quiebra empresarial. En Colombia, al año del estudio, eran aproximadamente 1.5 millones de empresas que hacen parte de esta categoría de pymes. Entonces, si no nos anticipamos esa quiebra empresarial a nivel de empresa, a nivel gobierno, finalmente pues vamos a llevar es un riesgo económico bastante fuerte. Y todo esto con respecto a las decisiones sostenibles, sociales y económicas que se tomen, que se planteen y que se ejecuten. Aunque en Colombia considero yo que hay muchas alternativas para que los emprendedores puedan sacar adelante todos sus proyectos, aún se necesita mucho esfuerzo, mucho apoyo gubernamental, mucho apoyo social económico para lograr que cada una de esas estrategias finalmente cumplan el desarrollo por el que fueron creadas, que es ayudar la economía, a mantener la economía y generar una rentabilidad en el mercado. Personalmente considero que el artículo es bastante interesante. Finalmente nos muestra unos resultados bastante certeros y bastante riesgosos a su vez,
dado que al ser porcentajes tan altos, tan representativos, necesita acciones urgentes. Si no tomamos acciones urgentes a nivel empresa, si yo como emprendedora no empiezo a tomar las decisiones, no empiezo a revisar cuáles son los indicadores, cuáles son esos puntos que como empresa necesito fomentar y necesito desempeñar, finalmente a nivel global se va a convertir en un aspecto repetitivo y ese aspecto repetitivo lo que finalmente va a ejecutar es que posiblemente las empresas lleguen en quiebra. Y si en este momento nos encontramos con una economía bastante forzada, bastante compleja, no nos podemos imaginar lo que llegue a pasar si más de o aproximadamente un 67% de ese 1,5 millones de pymes que hay llegasen a desaparecer. Sabemos que también existe la posibilidad de reinventarse, generar otros focos y todo lo demás, pero es necesario que desde las pymes empiecen a tomar las acciones para que finalmente el resultado no sea el que se espera, que es la quiebra. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.